Principio de valores. Señora. Pues, bienvenidísimos una vez más a Hoja de Ruta. Aquí les habla Jorge Botti. Esto no es Hoja de Ruta. No, ni yo soy Jorge Botti. Pero ¿sabes a quién tenemos hoy con nosotros? Súper interesante. Ya te dije quién era, Jorge Botti. Pero ¿quién es Jorge Botti? Jorge Botti es un empresario súper conocido de negocio ferretero, un negocio además afín a su familia, que desde muy tempranamente empezó a revelar una vocación política particular que inicialmente se evidenció en los gremios. Presidente de la Cámara Petrolera, iba a decir, no es petrolera, es ferretera. Presidente de Consecomercio y después presidente de Fedecámaras. Ha sido presidente de varias cosas. Le damos la bienvenida a Jorge Botti, amigo. Encantado. Un placer tenerte acá, de verdad. Encantado. Ya yo estaba preocupado porque decir, ¿cuándo me van a invitar a mí? Claro, pero es que lo hicimos por temas de edad, básicamente, y te dejamos de último. Pero yo estaba, de verdad, estaba celoso. Además, Jorge Roy, me refiero, dice que es más joven que tú, que le tocaba primero a él que a ti. Yo no sé si eso es verdad. Él parece, pero no es mucho mayor que yo. El asunto es que el tema de la alopecia pesa, aparentemente. Pero si yo me pongo una cachucha, parezco el hijo de Jorge Yo Roy. estoy seguro. Lo que pasa es que Jorge es un tipo, tú sabes, muy, muy deseable. Chicos, hablando de Jorge, de Fedecámaras y todo lo demás, ¿es verdad que Jorge Roy y tú, Jorge Botti, los dos Jorge, son los papás de los presidentes de Fedecámaras con corazón rosado? ¿Qué le dicen por ahí? Corazón rosado no tiene nada que ver con un ballet rosado y nada por el estilo. Corazón rosado, esos empresarios, presidentes de Fedecámaras que rompieron el pergamino y se metieron a empresarios socialistas, evidentemente ya desde el gobierno del presidente Chávez, que les tocó ser pues, altos dirigentes empresariales, y después durante el gobierno de Maduro, que les ha tendido puentes al chavismo. ¿Cómo es eso que ustedes son empresarios comunistas? Explícame esa broma bien, porque yo tenía entendido que eso estaba competido, o sea, que de alguna manera... Claro, el asunto es que estamos en épocas tan polarizantes que cualquiera percepción que se tenga de un empresario con eso que llaman sensibilidad social, ya lo tachan de comunista. Jorge es más de izquierdas y yo soy más de centro. De hecho, por eso fue que lo elegí a él como primer vicepresidente de mi gestión hace ya un poquito más de 10 años, porque me pensaba que era conveniente para aliviar las relaciones con el entonces gobierno de Hugo Chávez que Jorge estuviera allí. La sorpresa fue que él se peleó más con el gobierno que yo, cuando él le tocó ser presidente después. Que era causa R, causa radical, no te olvides entonces. Pero yo creo que para tratar de posicionarlo en el ámbito de lo más objetivo posible, yo creo que estamos viendo no solo en Venezuela, en el mundo entero, una generación de empresarios que entienden que la labor de ser empresa va mucho más allá que sencillamente tener números azules en la empresa, que es una responsabilidad enorme con la sociedad y que tienes que entender que de nada sirve tener empresas exitosas rodeadas de miseria. Entonces creo que por ahí van un poco los tiros. Ahora, si eso se tacha de ser de rosado, etcétera, lo que sí somos es completamente, yo lo soy, pro libre mercado, por supuesto que soy pro propiedad privada, en el sentido de que me parece uno de los pilares más importantes para la economía tenga desarrollo, libertad individual, por supuesto, pero también entiendo que tiene que haber mucha dosis de sensatez política y mucha dosis de corazón en lo social. Además, yo creo que de alguna forma, no sé si compartes esto, oye, justamente el tema de ser sensible con respecto al tema social y con respecto al tema político también es una apuesta, como tú bien atisbas, al tema de sostenibilidad. O sea, si colapsas tu propio mercado, aquel mercado por el que vive tu empresa, del que vive tu empresa, ¿qué diablos vas a hacer a futuro, no? ¿De qué vas a comer? Es correcto. Y yo creo que también es uno de los fracasos, claro, mi vista también es de la centroizquierda, que bien sabes, me identifico como tendencia política, ¿no? ¿A ti no te parece que justamente el neoliberalismo, el capitalismo salvaje es suicida en ese sentido? O sea, que termina matando definitivamente a eso. Sí, yo creo que al final aquello que llegó a llamarse, que ya se hizo casi que trillado, el fin de la historia, después de la caída del muro de Berlín, etcétera, ha dado un giro gigantesco y estamos posicionados en otras eras completamente distintas. Pero también fuimos tomados de nuevo por otra andanada de hiperpolarización política que también ha terminado afectando a los mercados.
No es un secreto para nadie que las democracias globales están en problemas, está avanzando otro tipo de modelos mixtos donde funcionan los mercados pero no hay libertades políticas. Creo que falta mucho por pensar en el plano de los think tanks liberales, por ejemplo, los que defienden en el mundo el tema de las democracias liberales clásicas como las conocimos después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Hay algo que no está funcionando, pero no hay nadie pensando en esto en profundidad. Y creo que uno de los papeles más estelares es ver qué es lo que hace el mundo del capital con relación a esa amenaza en el mundo moderno. Yo no tengo una respuesta para ello, pero creo que el primer paso es tener inquietudes de que eso está allí. Y siento que las soluciones suelen estar equidistantes entre los extremos como de costumbre. Hay una gente pensando, como dices tú, y publicando cosas al respecto, pues muy poca todavía para un Pocos. tema que debía, como tú dices, estar sobre la mesa y ser sujeto de investigación. Jorge, cuéntame cómo has hecho para compatibilizar, hablando de estas cosas que a veces son contradictorias, ¿no? De un empresario, como decía, de izquierda, aunque era un poco en chanza, en broma, ¿no? ¿Cómo has hecho para compatibilizar el tema de ser empresario y ese llamado a la política, y a la política no le he entendido necesariamente de hacer o participar dentro de cargos de reelección o roles ejecutivos, sino de hacer política realmente? Hacer política puede significar eso, pues pensar un poco más allá, proyectarse desde el punto de vista gremial y tratar de cambiar las cosas desde un espacio político, valga la Sí, redundancia. ¿sabe ¿Cómo, una cómo has hecho para cosa? contabilizar esa cuestión y cómo has hecho para que no te voten de tu casa y cómo has hecho para que no te voten de las empresas de la familia, como para ser empresario y ser, de alguna manera, un dirigente Lo gremial y que puedo político, decir ¿no? es que no he logrado compatibilizarlo, porque además es un gusano que se te mete por dentro y no sabe cómo manejarlo. Yo siempre recibí ese consejo y ahora se lo doy a las nuevas generaciones. No te metas en los gremios y no des un paso sin que tengas el apoyo de tu familia y de tus socios, porque te terminas inevitablemente sacándole tiempo a tu familia y a tus socios para dedicárselo a esto que en esencia es política, no es otra cosa que no esa. Eh, a mí desde muy temprano me llamó la atención el tema de lo público, del hecho público como algo fundamental para lograr cambiar la realidad y que las cosas avancen mejor. Fue muy pronto que me di cuenta ya, empezando a trabajar con los negocios de la familia hace ya un poco más de 30 años, que el entorno no funcionaba si no cambiábamos la realidad política del país. Estábamos hablando por supuesto, veníamos de décadas de intervencionismo, de haber cercenado la creatividad del ser humano, que por cierto ahora vemos curiosamente despegarse de nuevo en Venezuela, aún en medio de las más inhóspitas de las condiciones. Tú estás viendo en el fondo qué está pasando, Oscar. Estás viendo cómo la creatividad del venezolano está surgiendo por todas partes, por todas partes. Y por eso me molesta aquello que hablan de que si son solo las burbujas. No, es impresionante cómo esto ha tenido un empuje y un movimiento desde el que toma la decisión de comprarse una moto y un actor económico que decide ser su propio empresario para hacer delivery, hasta el que toma una decisión económica para montar una empresa digamos, y producir en Venezuela y tratar de exportar. Entonces, compatibilizar esas dos cosas no es nada fácil. Inevitablemente le termina sacando tiempo a la familia y Y a las los empresas. negocios. Por eso hay que tener siempre un buen socio que se ocupe de los negocios. Mira, Jorge, y una pregunta más. En la época que te tocó ser presidente de FEDECámara, que estaba vivo el finado presidente Chávez, Sí. ¿cómo fue justamente, además que fue una época compleja para FEDECámaras y en general para el país? ¿Cómo fue, qué te queda de eso? O sea, ¿qué te queda del tiempo de gestión? ¿Qué te queda un poco de ese momento histórico particular que viviste? Sí, ¿Cuáles fueron sí. las traumas más fuertes que pudiste ver? ¿Cuáles fueron los grandes logros también? A mí me quedan muchísimas lecciones y para mí, hasta ahora, hasta lo que he vivido en mi vida, para mí ha sido el momento más importante desde el punto de vista de tener un cargo que tiene capacidad de influencia. Y si me preguntaras fue el motivo o el motor inicial o el motor fundamental que perseguíamos, era volver a reconectar a la empresa y a sus instituciones con la sociedad. Sentíamos que estaba absolutamente desvinculada, sobre todo como herencia de lo que había pasado años anteriores, desde el famoso Golpe de Estado. del 2002 y con todos los eventos posteriores, con el paro petrolero, etcétera. Y no era un tema de ser congraciados con quien mandaba. Yo creo que eso es clave, porque quienes nos atacan todavía hoy dicen es que ustedes lo que pasa es que quieren es congraciarse con el gobierno. Yo tengo que No, decirlo aquí en público y no porque sea amigo Jorge ni porque defienda a Jorge. Yo me acuerdo que ustedes asumieron posturas en esa fe de cámara en ese momento
que contravenían completamente el hacer del gobierno y la voluntad del gobierno y entrar en disputas o situaciones de conflicto naturalmente. Pues, Por supuesto, como siguen habiéndolas hoy. Como les iba a ver hoy, Pero claro. otra cosa muy distinta, y por cierto me tocó a mí ser el primero que lo dejó claro después de, por cierto, varios expresidentes que también hicieron su esfuerzo. Debo rescatar aquí, por ejemplo, la labor que hizo Alvis Muñoz, que fue la primera presidenta de Fedecámaras, por ahora sigue siendo la primera mujer y la única mujer que lo ha sido. A Alvis le tocó un periodo durísimo y fue quien, si yo tuviera que decir quién salva de la hoguera, de caer en el olvido casi absoluto, como cayó la CTV, a Fedecámara, tengo que decir que fue ella. Mucha gente dice que fui yo, no, fue ella muchos años antes, que trató de sacarla de esa hoguera. Pero el primero que le tocó decir, nosotros no estamos para ejercer el poder, y decírselo directamente a Chávez en su cara, y decírselo al país, nuestro papel no es ejercer el poder, nosotros somos organismos de influencia, me tocó decirlo a mí, y eso fue duro, duro, porque había que defender a toda costa que lo que había sucedido años antes No tenía que ver con esa Fedecámara en no el tenía momento. que ver con Fedecámaras. Eso sería una de las mentiras más grandes. Pocas veces se ha dicho, creo que es la primera vez que lo voy a decir, pero además eso está documentado. No fue solamente lo que sucedió con ese entonces con el presidente Carmona y lo que sucedió con el Poder Central. Fueron una buena cantidad de presidentes de cámaras de comercio o de las Fedecámaras regionales que entendieron que esa noche iban a ser gobernadores y alcaldes. Y hubo problemas en algunas ciudades duras y algunos fueron perseguidos. Yo no sé qué bicho nos picó, pero creo que hoy hemos entendido y arrancamos ahí muy duro con ese mensaje de 2011, que la labor del empresariado no es ejercer el poder. Yo creo que esa fue la primera de las aldabonazos que le dijimos a este poder que se ha convertido tan omnímodo y tan permanentemente presente que es el chavismo, de que entendemos cuál es nuestro papel y no pretendemos sustituirlo, pero tampoco pueden sustituirnos a nosotros. Son roles diferentes, Y ¿no? yo creo que ahí está el sentido de esto. Y me complace mucho, alargo un poco esta respuesta, tengo mucho placer en decir que después de 10 años, hoy en día el sector privado y sus voceros naturales, que somos son los que son los presidentes de las instituciones, están en el mayor sitial de su historia en reconocimiento y confianza institucional en el país. Que es importante también que la gente un poco lo vea. O sea, desde el punto de vista de institucionalidad, probablemente la empresa privada es una de las más reconocidas en este momento Correcto. de las instituciones, ¿no? Y yo creo que es buena labor de, como tú dices, los últimos 10 años de lo que ha hecho los diferentes gremios, entre ellos Fedecámara, sin duda, ¿no? Porque además tiene que haber una correlación entre lo que la gente siente que el empresariado está haciendo y sus voceros naturales. Si el público en general siente que no hay correlación entre lo que se hace y se dice, pues entonces de vuelta vuelve a perderse la confianza en las instituciones. Y creo que es crucial que, como quiera que sea, termine de ser negociada una salida a este complejo que tenemos, a este complejo problema que tenemos. El empresariado puede ser clave en el otorgamiento de garantías mutuas para que esto marche bien en el futuro. Ahora, si tú estás de antemano absolutamente sesgado, tú no puedes asumir ese papel. Es un papel similar al que podría asumir la iglesia en un momento dado, por ejemplo. Sin duda. Que, por cierto, también se También, identificó que reconoció. muy duro políticamente en un momento dado y reconocieron sus errores. No, y hoy en día es una institución bastante más aséptica desde el punto de vista, a ver, sin duda tiene posturas políticas, lo que es natural dentro de toda institución, pero es mucho más aséptica que lo penetrante que fue hasta el momento. Claro, Que fue claro. una cosa bien difícil, Claro. ¿no? Jorge, ¿cómo ves a Venezuela a futuro? ¿Cómo la ves ahora y cómo la ves a futuro? Cuéntanos un poco. Sabes que albergo siempre preocupaciones. Yo siento que Venezuela sería un lugar común demasiado evidente decir que es que está destinada al éxito. No, no necesariamente, Oscar. O sea, un país no está destinado o predestinado a ser un éxito. Algunos voceros fueron famosos cuando dijeron que estaba condenada al éxito. Venezuela, eso no es verdad. Yo creo que está comprometido. Creo que hay señales que son muy buenas. La primera de ellas la acabo de mencionar tangencialmente. Yo siempre confié en la casi infinita capacidad de crear de los venezolanos cuando le dieran el chance de hacerlo. Si esto que hemos visto suceder en los últimos 3 años, logramos, me refiero a la explosión de la creatividad y de la apuesta hacia el país de los venezolanos, no solamente tomando decisiones personales en cuanto a inversión, consumo, etcétera, sino creando. Por primera vez, por ejemplo, veo que hay empresarios que entienden que el mercado es el mundo y no solamente Venezuela. Si bien eso es un área que veo que es muy alentadora, porque eso implica que aún con los problemas que hemos tenido, con un drenaje enorme de talento humano, el país puede tener la forma, sin duda alguna, de fortalecer y salir adelante. Hay otras cosas que me parecen que son señales muy negativas, que es que si no hacemos las cosas bien,
podemos quedar atrapados por largo tiempo todavía en esta situación que hemos vivido en los últimos años. Cuando digo atrapado, me refiero obviamente a una economía que no va a tener los elementos suficientes para explotar verdaderamente y para poder convertir lo que ha sido alguna recuperación económica en algunas áreas y en algunas áreas y en algunas zonas geográficas y en algunas zonas, algunas áreas económicas, se convierta en algo que empuje a toda la sociedad hacia adelante. ¿Cómo ves que podría hacerse justamente para evitar eso, para evitar ese atrapamiento o estancamiento de alguna forma y que se podría habilitar la posibilidad de que esa economía estructuralmente, también no solamente la economía, también el hacer y el haber social, Sí, pueda evolucionar hacia algo positivo, ¿no? sí, bueno, lo primero que me viene a la mente es que creo que hay que salirle al paso. Yo siento que el famoso modelo chino del que algunos han hablado es inviable en Venezuela. La forma en que eso se dio en China fue absolutamente distinta O sea, a cómo se históricamente ha dado en diferente. Y Venezuela. aparte, ¿Ok? nosotros todos no somos chinos, empezando por ahí. Entre otras cosas, no somos chinos, pero cuando China decide abrazar el capitalismo, el mundo entero estaba dispuesto a recibirlos con los brazos abiertos y llovieron las inversiones hacia China, aun cuando no había ni sigue habiendo hoy ni democracia, ni libertades políticas, ni libertades ciudadanas. Yo creo que tenemos que agradecerle a la historia el que en Venezuela eso no sea viable, porque las condiciones en que se ha dado esta decisión de ir a hacer un giro hacia el mercado de quienes manejan el poder del gobierno, se hace en un momento en el que hace inviable esa posibilidad de crecer con ese sistema mixto. Y básicamente tiene que ver con el cerco que tiene Venezuela para tener acceso a los mecanismos que hace falta para cualquier país para ordenar una economía y verdaderamente relanzarla hacia el futuro. Y no estoy hablando de otra cosa como no sea la de resolver el dilema político de fondo, para levantar sanciones y para comenzar en una marcha que siempre va a ser difícil, siempre va a ser lenta, pero lo importante es que nos metamos en ese curso de la reinstitucionalización y redemocratización del país. Eso me parece clave. Por cierto, se habla mucho de que nos hacen falta instituciones, como si fueran unos entes Abstracto, sí. abstractos que son allí solitas, uno las agarra y las pone y ya tengo institución. Yo creo que es importantísimo que entendamos que las instituciones no son sino normas que nos damos los seres humanos y que decidimos respetarlas. Entonces, si las instituciones no funcionan, en esencia lo que no estamos funcionando somos los ciudadanos. Y los que estamos dados a, a hacer instituciones y hacer un nuevo andamiaje de normas, tenemos el deber de respetarlas mutuamente. Y eso, a mi juicio, y yo creo que ahí es donde señalo, donde estoy viendo los nubarrones que impiden que Venezuela pueda salir adelante. Eso nos da como resultado un piso muy endeble, el piso institucional para que esta economía y esta sociedad empiece a tener movilidad social de nuevo como la vivimos durante casi 50 años consecutivos con distintos modelos políticos desde 1920 hasta los 1970 y pico. El piso es débil y el techo es corto, es demasiado bajo. Hace falta una inyección de recursos directos al Estado y para eso hace falta tener acceso pleno a los mercados financieros internacionales. Y eso no va a suceder si no resolvemos el dilema de fondo. Una pregunta, Jorge. A ver, yo tengo un tema ambivalente. Tengo la misma, probablemente compartimos el pensamiento, lo hemos hablado incluso fuera de este espacio, de que el tema de las sanciones, en fin, poco Muy ayuda poco. en general. No solamente en Venezuela, sino en cualquier país que haya sido sancionado. Pero tengo una ambivalencia que es personal, en el sentido porque por uno dice, siéntense a negociar para llegar a algún tipo de acuerdo para la posibilidad de que ciertamente siga avanzándose en el tema de manejo de las sanciones. Pero a mí me parece un acto arbitrario, independientemente que haya sido interpuesta por un tema político, que sea el tema político el que a su vez pueda habilitar o precipitar o mejorar o hacer que sea posible la salida de las sanciones. ¿Por qué no escuchar al pueblo? ¿Por qué no escuchar a la mayoría de los venezolanos que en este momento, en las diferentes encuestas, habría que ver realmente Sí. cuantía? Dice que está en desacuerdo con las sanciones porque lo ve como algo deleterio que no ayuda para nada a la sociedad venezolana. Porque, bueno, ¿por qué esperar a que haya algún tipo de acuerdo político? ¿Por qué no escucharnos al resto de la gente que no hacemos Bueno, eso suena muy bonito, pero no sirve, no camina, porque al final es poco práctico? porque no son decisiones que se toman por designio popular. Aun cuando el 90% de la gente diga deberíamos levantar las sanciones y deberíamos llegar a algún tipo de acuerdo. Lo que sí hace lo que sí debería servir esa percepción de lo que está pensando el pueblo es como guía para quienes toman decisiones. Tanto quienes están en el poder o quienes aspiran a estar en el poder, y a todos los actores políticos o sociales, incluyendo al empresariado. Yo creo que a veces escuchamos poco lo que está diciendo la gente, y eso es una señal muy importante. Porque al final, si bien es cierto que sería ingenuo pensar que las vamos a levantar porque el pueblo lo está pidiendo, sí es un elemento que sirve de presión
para entender cuál es el camino que tenemos que buscar para que eso suceda. ¿De no te parece que los grupos sociales organizados, empezando por los gremios y otros grupos de alguna manera, eh, son sociales y políticos ambos, pueden ejercer justamente presión claramente? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Y por cierto, tengo ahora muy pronto una participación que hacía tiempo no lo hacía en un foro con empresarios y se me pidió que hablara un poco, no tanto del papel de los gremios, sino de los empresarios de cada uno. Y creo que tenemos el deber de hacer esa presión. Así como estamos amenazados con una cantidad de temas, con el tema de los impuestos y con el tema de que un mercado que todavía no termina de reaccionar, etcétera, y tenemos que ocuparnos de que los negocios estén de pie y que tengan rentabilidad para seguir adelante, tenemos un compromiso mayor. Y es ese precisamente, hacer presión para que las cosas sucedan. Y las presiones pueden venir de mil partes. Y cada quien tiene un pedacito de responsabilidad. Desde un empresario local que está en Acarigua o que está en Nueva Esparta o en cualquier país que está, o en cualquier región del país que pueda tener alguna influencia con su alcalde, con el diputado que tenga que ver con, sea que esté en el PSV o no en el PSV, para empujar para que esto nos lleve a una solución de un acuerdo, es bienvenido. Y a veces se nos olvida. Nos dedicamos solamente a nuestro mundo y eso no es suficiente. Hay que hacer un esfuerzo mayor. Porque cuando estuviste presidente de Fede Cámara, cuidado, me estoy equivocando, corrígeme si no, tu tesorero fue Ricardo Cusano, ¿cierto? Es correcto, era un chamo. Es verdad que ustedes le decían la Forza Azzurra, que eran un par de italianos ahí dirigiendo Fede Cámara. ¿Cómo era Cusano como tesorero? ¿Era buen tesorero? Fue extraordinario como tesorero. No puedo creerlo, chico. Tú no tienes Mejor que idea. como presidente de Fede Cámara. Yo solamente te puedo decir, y además lo dije, lo voy a repetir porque lo dije textualmente cuando lo presenté a él cuando aspiró a ser presidente de Fede Cámara. Se suele buscar a alguien que presente al candidato. Bueno, él me lo pidió a mí, por supuesto, como le iba a decir que no. Y Ricardo es de esos tipos que donde está hace que las cosas pasen. A veces tú no te enteras cómo, pero pasan. Teníamos severos problemas en ese momento en Fede Cámaras económicos. Pero no me preguntes cómo lo hicimos. Él dice que lo hice yo. Le digo que lo hicimos juntos. Pero cuando terminamos había sensores nuevos, había mobiliario nuevo, teníamos personal bien pagado. Todos buscamos la forma de solucionar. Por supuesto que había condiciones para hacerlo. Hoy en día está un poco más difícil, ¿no? Yo no te voy a cansar con las interioridades de las dificultades de financiar los gremios. Eso ha sido siempre un dilema para los gremios empresariales venezolanos. Pero Ricardo era un chamo en ese momento, hace poco más de 10 años, y se fajó. No había día que no conversáramos él y yo para resolver problemas. Y su calidad humana para tener contactos con el personal. Hicimos una cantidad de dinámicas para empaparnos y con el personal de Fede Cámara hacer ejercicios de todo tipo en ese momento. Fue una bonita labor. Chico, a mí la gente mía de producción me había dicho que Ricardo básicamente amenazaba a los colegas empresarios para que, como es mafioso, para que le entregara las cosas. Que por cierto sucedió algo muy curioso. Es la primera vez, para ese momento teníamos 70 años, 68, 70 años. La primera vez en la historia de Fede Cámara que un grupo de 4 personas que asume la conducción, los 4 fuimos presidentes. Eso no había pasado nunca. Nunca. Que pues, supuestamente son ustedes los comunistas, aunque tú digas que no. A ver, querido Jorge, también el otro día un poco leyendo sobre ti para este espacio, para este podcast, me encontré una anécdota interesantísima que quisiera escucharla de ti. ¿Cuál será? Que una vez te secuestraron unos choros y pensaban que tú eras funcionario del gobierno. ¿Cómo es esa vaina, chamo? De eso se enteró casi nadie en el país. Eso fue... Se puede contar, ¿no? Pues claro que sí. Los choros están retirados ya, ¿no? Yo creo que están retirados del todo, según me contaron, después me enteré. Estaba muy duro el tema de los secuestros en la Venezuela del año 2011, 2012, 2013. Y justo a mitad del periodo, en el 2012, una semana después que hicimos la asamblea de Fede Cámaras en Caracas, me secuestraron con toda la familia, un domingo a las 7 de la noche. ¿No sabes esa historia? El clásico secuestro express. Y yo tenía un programa a las 6 de la mañana, ese día no recuerdo con quién, el día lunes. Y yo, el chiste de todo esto es que yo les digo a los secuestradores, les dije, mira, en primer lugar tienes aquí toda la familia. No tengo papá, no tengo mamá, no hay más nadie a quien pedirle plata, así que tienes que liberar a alguien para que lleguemos a un acuerdo. Y después le dije, mire, y además tengo que comentarles que tenemos que hacer algo rápido, porque yo mañana a las 6 de la mañana tengo que estar en un programa de radio, pues yo soy presidente de Fede Cámara. Y uno de ellos me dijo, a mí no me importa que tú trabajes para el gobierno, y de todas formas vas a tener que pagar. Él juraba que yo era algún tipo de ministro, algo por el estilo, ¿no? Hoy me río, pero fue muy duro, Oscar. Puedo decir algo. Esa sensación que lamentablemente hoy en día viven muchos que están tras las rejas injustamente. Esa sensación de ser privado de tu libertad, absolutamente. Y que dependa tu vida y todo lo que ello significa, todas tus posesiones de un tercero, es de las cosas más
duras que se puede vivir. Por eso que el tema de la libertad es central en todo esto. El tema de que tú sientas que el Estado no está en contra de ti, por Dios, sino que es un aliado tuyo. Yo creo que eso es fundamental entenderlo. Chamo, ¿qué es para ti Venezuela? Hoy es un amor indescriptible, de verdad. Yo jamás pensé que yo iba a amar tanto este país como lo terminaba amando. En serio, de verdad. O sea, yo era durante muchos años, y por supuesto tiene que ver con todo lo que hemos vivido en los últimos 2 décadas y tantas. Y por eso me duele tanto ver gente irse, y me duele aún más gente que casi que está rayando en odiarla, ¿no? Esa toxicidad que uno a veces ve con este tema tan durísimo de los que están afuera con los que están adentro. Es algo, es una pasión. O sea, yo quiero ver este país encarminado, lo necesito, y estoy seguro ya que a este nivel no lo voy a terminar de ver como quiero, pero no me quiero morir sin ver ya que ya comenzó ese camino de nuevo. Qué bueno escucharlo, Jorge. Por cierto, ya para cerrar, porque mi gente me estaba presionando acá, pues me quedaría toda la mañana contigo. Jorge, se la hemos hecho el resto. Ay, papá. Ay, papá. Entre Cusano, Roy y Carlos Fernández. ¿Con quién te acuestas? ¿A quién matas y con quién te casas? Ahí te mataron. Bueno, lo primero que tengo que hacer es un reclamo, porque yo he visto todos los programas y estoy asombrado porque todos me matan a mí. ¿Por qué te matan? No entiendo. Yo creo que tiene que ver con que me estoy poniendo viejo y fastidioso. ¿Sabes? Y dice, no, ya está bueno, Boti, sácalo de aquí, por favor. Casarme sin duda alguna con Carlos. Carlos es el esposo perfecto. Me pone chofer, me deja tranquilo, que yo haga solo mis cosas, y no me pide mucho tampoco, ¿sabes? Es perfecto para casarse, Carlos. Con Cusano no me puedo acostar porque sería incesto. Es como mi hijo mayor. Así que le toca el lecho le toca a Jorge. Como, qué suerte tiene ese tipo, todo el mundo se quiere acostar con él. Y a Ricardo tengo que matarlo entonces por descarte. Chico, Jorge es buenísimo en la cama, porque todo el mundo quiere acostarse con Jorge Roy. Jorge Roy. Alessia Rodríguez, cuidado con eso. Oye, de verdad que gustazo tenerte acá, para mí, Jorge. Jorge, bien, pues Jorge Botti, un ciudadano de excepción, un venezolano, acá, qué maravilla, ¿verdad? No, gracias. Queda mucho por hacer. Así Adelante. Agradecido a ti por la invitación. Gracias.